Bueno, ¿por dónde comienzo este pedazo de la cosa? Pucha, digamos de atrás hacia adelante, yo creo que la gran pregunta que el volumen se hace es cómo se relaciona la gente con el pasado. Ayer decía yo que este es un volumen que no va. El otro día alguien me decía, yo no me imagino metiendo en ese volumen una descripción de un acto grotesco, ¿no? Un asesinato, una masacre, una violación, ¿no? Y yo decía, no, es que el volumen no va a hablar no va a hablar así de eso, no gira en torno a ese momento de script literal, ¿no? A veces yo digo que, digamos, tratando de conectar varias cosas, yo siento que en muchos ejercicios comisionales sí, a veces se producen jerarquizaciones. Yo creo que incluso, por ejemplo, una cosa que a mí me ha pasado siempre es ver cómo, yo no sé si que hay alguien conocedor de ese tema, a mí me apasionó muchísimo tiempo porque iba a escribir un libro sobre eso que nunca lo hice, cómo la experiencia del holocausto se volvió en la experiencia tipo, en la iconización máxima de esa jerarquización. Ahí se sumaban dos cosas, se sumaba, por ahí, digamos, a los Zygmunt Bauman, se sumaba el hecho de que la violencia del holocausto había sido masiva sobre cuerpos, sobre muchos cuerpos, uno, y dos, tenía que ver con la racionalidad técnica del holocausto, es decir, si el holocausto puso en cuestión algo era la racionalidad de la civilización occidental. Eso es toda una gran discusión que hay entre los estudiosos de todo eso, ¿no? De hecho, incluso, y yo concuerdo en eso con Zygmunt Bauman, es que la racionalidad técnica no es un antídoto contra la violencia, sino por el contrario está constituida de violencia cuando uno ve, entre comillas, la cultura occidental, ¿no? Uno podría rastrear fácilmente eso en los últimos 2 siglos sin problemas y antes. Entonces, cuál es la preocupación, digamos, sobre ese tema de la jerarquización? Si por ahí aparece también Alejandro, si está presente. Y tiene que ver con que efectivamente yo personalmente siento que muchos ejercicios comisionales sí tienden a poner un acento muy fuerte en la integridad corporal como una, digamos, como una mediación o una manera particular de definir aquellos que llamamos violencia, ¿no? Indistintamente, como lo decía el otro día, pues en Sudáfrica había una definición de violencia que giraba en torno a las graves violaciones a los derechos humanos y la Comisión de la Verdad se encargó de investigar en qué consistieron esas graves violaciones a los derechos humanos definidas como maltrato corporal, asesinato, desaparición, tortura específicamente. Y lo que hizo fue hacer un paneo regional y un paneo nacional, medio estadístico, por cierto, tratando de acuerdo a actores específicos, en este caso el Estado sudafricano y los movimientos de liberación en el sur de África. Y con eso se sacaron unas grandes tendencias de violaciones a los derechos humanos. Entonces, ahí estaba en el centro, era obviamente esta noción de que hay ciertas formas de violencia, y por eso es importante incluso la lectura de hoy, por eso, que adquieren una legibilidad particular. La palabra ahí es importante, nosotros aprendemos a leer, digo yo, y eso tiene que ver con las teorías y los modelos del tiempo y de la memoria y todas estas cosas. Parece que se instaurara un lenguaje en donde ciertas formas de violación del cuerpo y la integridad, incluso del cuerpo social también, para utilizar una metáfora que también tiene que ver con el holocausto, de cómo la violencia fractura los cuerpos sociales, no solamente los cuerpos materiales de las personas. Entonces, eso se ha instaurado como un modo particular de lectura de esto, ¿no? Y efectivamente, cuando uno repasa otras comisiones, mucho del trabajo gira en torno a eso. Y creo que incluso la descripción que acabo de hacer en Sudáfrica se parece mucho a lo que en forma estamos haciendo acá. Me atrevería a decir que es el mismo modelo con algunas variaciones, como lo decía el otro día. Entonces, ¿qué es lo que el volumen no quiere? El volumen que estamos nosotros trabajando no quiere reproducir esas jerarquizaciones. Incluso quiere como haciendo, digamos, juntando las dos intervenciones de Alejandro y Castriela, yo me atrevería a decir incluso que quiere apostarle a describir o hablar, o no sé cómo decirlo, temporalidades, y eso tiene que ver con el artículo de hoy, temporalidades distintas sobre eso mismo, ¿no?
Algunos críticos que los vamos a tener van a decir que esas temporalidades que tienen que ver con los pueblos afros, palenqueros, con las comunidades indígenas, quedan por fuera de los mandatos oficiales de las comisiones y en particular de esta, de todas las comisiones, porque las comisiones son en esencia, digamos, aparatos estadocentristas que tienen una noción del espacio nacional y un tiempo que es el tiempo de la confrontación armada. El problema con eso es obviamente el que en la lectura de esa confrontación, por razones de mandatos, se rompen las causalidades históricas y se reducen también las definiciones de violencia a esas dimensiones de los daños propiamente al cuerpo social y al cuerpo del ser humano, ¿no? Y ahí es cuando se instauran, lo mencionábamos ayer, creo yo, estas especies de silencios estructurales, que es hacia donde creo que las dos preguntas tienden un poco a moverse, ¿no? Yo, y esto es una opinión personal, y en ese orden de ideas estoy dispuesto a trabajar de eso, yo pienso que el volumen tiene que ser creativo, porque además la gente se lo dice a uno, digo, la gente en el territorio, allá en el Pacífico, la gente le habla a uno de esas, lo que yo llamaría daños históricos. A mí me parece que un volumen como estos, indistintamente que, ojo, aquí indistintamente que esto no aparece en ningún otro volumen. De hecho, la categoría no existe en la comisión como categoría de investigación, pero uno sí podría hacer un argumento de la noción de un daño histórico, cuando se habla de las deudas que la nación, entre comillas, tiene con los pueblos negros y con los pueblos indígenas, esa noción de deuda hay que también cualificarla. Y creo yo que aquí hay que hacer un esfuerzo por darle contextura y textura a la noción de daño histórico, es decir, a las temporalidades de violencias sistémicas interactuantes en donde el conflicto armado es una manera solamente de ver ese asunto, pero que está interrelacionada con otras. Digamos, una de las maneras más evidentes como yo veo esa disyunción es cuando uno lee los informes del Pacífico, por lo menos eso es lo que yo creo, ¿no? Porque hay una mezcla ahí extraña, hay una mezcla en donde está el conflicto armado, por un lado, que llegó en tal época, que vinieron tales grupos, que pasaron estos eventos victimizantes, que produjeron estas consecuencias que llamamos afectaciones y produjeron estas resistencias que llamamos también, de hecho, afrontamientos, ¿no? Que son múltiples. Pero a renglón seguido los colegas redactan y nos dicen, nos hablan precisamente de las, por ejemplo, de las agroindustria, de los monocultivos, de una serie de procesos de expropiación, de procesos de desplazamiento por efectos, ahí sí como dicen algunos colegas, de desarrollo. Y eso no encaja tan fácilmente dentro de la visión de la violencia como conflicto armado. Eso encaja más fácilmente dentro de una definición de violencia mucho más sistémica, donde el conflicto armado es una materialización de una serie de contradicciones que están en su base, digamos, como unas dos capas tectónicas que se chocan, que son el mundo de la apropiación y la política y el mundo de la apropiación y la economía. Entonces, a mí me parece, digamos, si entiendo las dos intervenciones, yo, en ese sentido al menos, yo diría que hay que hacer un esfuerzo para hablar de eso, a través de las voces de las personas y de los testimonios y las historias de las personas. Y eso es una cosa que a mí me interesa, porque eso sí, de alguna forma cuestiona el modelo transicional y el modelo comisional que se ha expandido y que por lo general no se mete con la economía política de estas cosas por diferentes temores. Entonces yo sí creo que en este volumen debe haber algo de eso. Uno podría leer fácilmente la narración del Pacífico, por ejemplo. Si uno pudiera pensar en un relato propio del Pacífico, tendría que ver con estas largas temporalidades. Si uno ve una narración de las zonas amazónicas de Colombia, de esos territorios, entre comillas, el revés de la nación, como Margarita Sáenz les llamaría, yo creo que ahí es el efecto de estas placas tectónicas que han chocado a lo largo de decenios y decenios, cuyas materialidades a veces en forma de movimientos de resistencia y en otros momentos movimientos violentos o armas, pues toman unas características específicas. Entonces, en eso, yo creo que ahí hay algo por hacer muy importante que a mí en lo político y en lo personal me interesa mucho y que es evidente que no encaja fácilmente dentro de esas otras visiones del conflicto.
Alrededor del tema, sí, sobre el tema de las transcripciones, Alejandro, yo solamente puedo decir que, y eso no puedo firmar todavía eso, pero a mí sí, indistintamente de si algunos de ustedes están o no están, claramente, si nosotros trabajamos testimonios en donde ustedes trabajaron y no están dentro de la comisión, a mí sí me gustaría que siguieran de todos modos poder ayudar en esto. Eso no tiene que ver, no es un asunto de contratación, es el asunto de que cuando tú trabajabas en la comisión, hiciste este trabajo de transcripción y si, no, y si pensamos que el transcriptor tiene algo que decir importante sobre esa historia concreta, me parece que nosotros sí tendríamos la obligación de ir a buscarlos. Eso es lo que yo pienso en principio. Tiene que ver es más bien, en el fondo, es con la selección y cómo seleccionamos estas historias para trabajarlas, pero si ya no están, pues con toda seguridad iremos a buscarlos. Eh, bueno, no digo mucho de la negociación del daño porque aparece en la lectura de hoy y ahorita algunos comentarios sobre eso. Precisamente de eso se trató la lectura, de esa negociación de significados. Y en lo último quisiera hacer una interpelación a lo que dice Castriela sobre la transmisión particularmente. Y es que yo sí quiero efectivamente zafarme un poco con inteligencia y con sutileza, o queremos zafarnos con sutileza del evento victimizante como un núcleo de la narración, ¿sí? Eso lo dije ayer y lo vuelvo a lo repito hoy, eso no quiere decir, lo que sí me interesa son las reverberaciones de eso, pero esa es otra discusión distinta. Sí me parece que hay dimensiones, y lo mencionamos ayer también, eh, que son corporales, por ejemplo, y teatrales o performáticas específicamente del testimonio, ¿no? Yo no suscribo la dicotomía entre historia y memoria, me parece que eso es, yo me pregunto permanentemente más bien es cuál es la relación que los seres humanos y las comunidades concretas construyen con el pasado. A veces a esas relaciones le llamamos historia cuando lo hace un historiador, a veces a esa relación la llamamos memoria, que es una palabra que es muy polivalente, que yo con sinceridad después de 20 años de escribir no sé muy bien qué quiere decir, y a veces le llamamos memoria a eso y se lo adjudicamos a esta otra dicotomía que es la dicotomía de lo subjetivo, ¿no? Esta especie de cartesianismo entre el mundo de las cosas reales y el mundo de las cosas ideales, etcétera. Entonces, yo pienso que efectivamente, una de las maneras como nosotros afrontamos un poco este tema de la transmisión, la pedagogía, la apropiación, por ejemplo, es a través de este balance entre el texto escrito y el texto sonoro. Yo personalmente pienso que después de que la comisión se acabe, tiene que haber un esfuerzo grande para poner en escena muchas de estas cosas y en parte la propuesta de redactar el volumen de esta manera también lo que hace es intentar abrir el espacio para que estas historias puedan ser, entre comillas, traducidas a otros lenguajes distintos. Entonces, y sí, en la medida en que el volumen se distancia, digamos, del núcleo de la victimización, llamémoslo así, a través del trabajo del tiempo y el trabajo del espacio, me parece que es evidente la importancia de lo que tú llamas resistencia, es la palabra que oficialmente se usa. Hay otras también interesantes ahí, pero me parece que es obvio que también lo que llamábamos esas historias de futuro, que llamábamos ayer esos relatos de futuro, también giran en torno a la manera como las personas concretas configuran mundos al margen de esas violencias, ¿no? Y eso le podemos llamar también resistencia, digámoslo así. Entonces, eso lo tenemos muy en la cabeza. Créanme que al oír todos los comentarios, pues obviamente se pone uno mucho a pensar, ¿no? De la labor tan, pues tan quijotesca de este asunto, ¿no? De lo que puede haber ahí. Entonces, pues creo que eso sería, digamos, lo que pensaría sobre estos temas en general. Yo solamente quisiera, digamos, hoy no quiero alargar mucho porque sé que todos estamos igual cansados de la semana, pero pues a mí me sirve como catarsis también después de estar hospitalizado, así que me sirve como catarsis porque en el hospital pensé mucho sobre el dolor. Tengo varias historias sobre cómo ponerle un nombre al dolor. No me voy a echar ningún cuento de esos hoy, pero me parece muy importante. Hoy sí quería, digamos, utilizar una trivialidad también, si se quiere, personal. Yo personalmente estoy convencido de que el conocimiento también, como dirían
algunos de los sacerdotes budistas y los poetas del ser es que el conocimiento emerge de la evidencia de la vida cotidiana, no tanto de la abstracción del lenguaje y el metalenguaje sobre la cotidianidad, sino de hecho de ahí precisamente. Y aquí quisiera decir una cosa muy curiosa, y es esta noción que me parece central en la lectura de hoy, ¿no? Es decir, cómo hacer legible una cicatriz. El documento describe pues una comisión de investigación de la Fiscalía. Es una cosa curiosa ese documento escrito ya hace algún tiempo, cómo interpela tantas cosas todavía de lo que pasa, sobre todo internamente dentro de la comisión. Entonces, este es un texto que se escribe hace algún tiempo, que en su momento hizo parte yo fui, digamos, parte del grupo de memoria histórica en algún momento. Estuve un tiempo en eso hasta que renuncié, me di el lujo de renunciar al grupo y alcancé a editar uno de los volúmenes sobre la justicia y paz, sobre todo la parte que tenía que ver con la etnografía, y parte de esto, digamos, apareció en otros detalles dentro de ese volumen. Y, y aquí lo que sucedió fue lo que cuando uno cambia la escala específicamente de la escucha, ¿no? Cuando uno la desterritorializa, incluso porque esta era una comisión que se dedicó a trasegar un territorio entero durante 15 días, tratando de indagar y esclarecer históricamente en una intersección entre historia y memoria. Por eso la dicotomía no me gusta mucho, que se parece mucho a lo que la Comisión de la Verdad hace, de hecho, a tratar de esclarecer las situaciones de modo, tiempo, lugar, los responsables, las afectaciones de una masacre que el fiscal nunca encontró, entre otras cosas. Por eso yo ayer decía que la obsesión en Colombia, la unidad de análisis de la guerra de Colombia pareciera la masacre, porque en Justicia y Paz todos querían encontrar masacres por todas partes, y porque me imagino que mediáticamente eso también tenía como impactos, ¿no? Entonces, ese fue un trabajo en donde realmente lo que hicimos fue recorrer todo ese territorio muy lentamente, con Alfa, que era el jefe militar de las autodefensas del Meta, y el Bichada, que yo entrevisté a lo largo de todo ese proceso, cuyas entrevistas, entre otras cosas, no he escrito nada todavía. Lo que yo hice no hace parte de la reserva sumarial, de hecho, de la investigación, y valga la pena decir aquí entre nos, ese archivo de esos eventos se perdieron, y increíblemente no se sabe dónde están. Entonces recorrimos todo un territorio con él, y pues con un combo de gente, digamos, especialistas en una serie de temas concretos. Me queda un poco y a lo largo de ese recorrido pues hablamos con mucha gente. Yo entrevistaba pues comunidades indígenas, como ustedes leyeron, organizaciones de desplazados, campesinos, gente que trabajaba en el frente petrolero, bueno, las fuerzas militares. Me senté a hablar mucho con los personajes que nos acompañaban también, los pudimos grabar extensamente incluso. En fin, fue un trabajo muy, muy minucioso, una mezcla entre testimonio, ahí sí como diría Castriela, entre memoria e historia, entre el dato fáctico y el dato no tan fáctico, que es la memoria. Por eso insisto que no me gusta esa dicotomía. Decirle no dato fáctico al testimonio de alguien es a veces hasta ofensivo incluso. Entonces, ¿cuál fue un poco la reflexión que salió de todo eso? Y aquí es donde viene una pregunta: ¿por qué constituye la herida? ¿Qué es exactamente la herida? Y en última instancia, ¿qué es exactamente el daño y cuáles son las formas de apropiación de ese daño? Yo decía el día de ayer que las comisiones de la verdad implican, incluso no solo las comisiones, sino el escenario transicional, habla lenguajes específicos que nosotros llamaríamos parte de los lenguajes del Estado. El derecho es uno de los lenguajes del Estado, siempre he argumentado eso. Creo que eso es una obviedad. Pero la pregunta que queda acá es: ¿cuáles son los artefactos, los conceptos y los modos de hacer que hacen que el dolor del otro sea precisamente apropiado por el aparataje transicional, y en este caso por el aparataje comisional? Entonces, creo yo que hay varias cosas que emergen del documento, ¿no? Es decir, en la medida en que nosotros nos movíamos, y solamente lo repito porque estoy seguro que no todos tuvieron la energía ni el tiempo para leer todo eso, en la medida en que esta comisión de investigación, o sea, y la paradoja ahí con la Comisión de la Verdad es fascinante, que estaba interesada en el esclarecimiento histórico de un evento en el 2004, ¿sí? Salió a recorrer el territorio y hacer una extracción quirúrgica de testimonios para tratar de esclarecer todo esto.
Y, y ese esclarecimiento pues se hizo entrevistando las víctimas de una serie, en particular casos de desaparición forzada, y a través de una serie de protocolos de interacción que eran los que mediaban. Por eso yo le llamo a eso mediaciones tecnológicas. Para mí el formato que ustedes usan, quienes investigan cuando van a hablar con alguien, es una mediación tecnológica. El propio formato hace parte de un paquete tecnológico más grande, en donde ese formatico es solo uno de ellos, o los varios que hay, porque hay varios formatos, pero el formato como concepto, como estrategia de captura de datos, es un aparato tecnológico. Por eso para mí las transiciones políticas y todo lo que gira en torno a eso, tanto institucionales como conceptuales, como lingüísticas o discursivas, constituyen en sí mismo paquetes tecnológicos que, por cierto, los especialistas transitólogos a través de las redes multilaterales de consultores y demás, se la pasan vendiendo de país en país, sumándole las lecciones aprendidas para ver, para que se parezca más a la, digamos, al contexto específico. Entonces ahí el formato es un aparato técnico, es un aparato, es una tecnología de captura. Y lo interesante de esto es que en la medida en que, por supuesto, la tecnología de captura, como cualquier telescopio, esto es un argumento de Bruno Latour, como cualquier telescopio, como cualquier microscopio, el aparato de captura, en este caso la ocularidad del telescopio, le permite solamente a la persona ver aquello que está dentro del campo visual. Es como un fenómeno como el de la cámara de fotografía, ¿no? Es decir, la cámara, cuando uno ve el piso en la cámara de fotografía, pues ve un encuadre, pero no ve lo que queda por fuera. Entonces uno no puede tener una visión más global de la perspectiva global de una situación en una fotografía, porque la fotografía encuadra, y en la medida en que ocularmente el cuadra, pues semánticamente también encuadra la potencialidad de sus significados, ¿no? Entonces, a mí me parece que el dispositivo de la entrevista y el dispositivo, si se quiere, de la encuesta, cualquiera de ellos, así le llamemos entrevista medio abierto, medio cerrada, como yo como casi nunca las uso, pues tengo varios nombres, pero es un dispositivo de encuadre, es un dispositivo de cosas que quedan por dentro y de cosas que quedan por fuera. Entonces, a lo largo del recorrido de la comisión de investigación que estaba preocupada por el esclarecimiento y para eso recabó quirúrgicamente, y insisto en la palabra quirúrgico acá, extrajo efectivamente las ideas y los eventos que estaba buscando de todos modos. Y eso se hizo y bueno, uno podría decir que ahí más o menos sirvió para medio esclarecer la cosa. El asunto es que el fiscal no encontró la masacre nunca, entonces pues queda uno como con las dudas, ¿no? De todos modos. Y se pregunta uno si el evento catastrófico estaba en la cabeza del fiscal o qué tipo de asociaciones empíricas tuvo que haber hecho el hombre para decir que la sumatoria de estas cosas producía una masacre. Había habido una confrontación entre grupos paramilitares y las guerrillas, y producto de esa confrontación, en una retirada que hicieron las autodefensas, pues quedaron cayendo muertos, y fueron bastantes, entre Mapinipán y otra serie de lugares, y Puerto Jabó, por allá en esa parte del departamento, hacia el occidente del Meta, si es que estoy hacia el oriente del Meta. Entonces, la pregunta que venía, pues ya esto es una especie de pie de página, es pues cuántos muertos en esa retirada constituyen la masacre, y si hasta qué punto en un ejercicio, digamos, de esclarecimiento, los intentos que el fiscal hacía pues para darle una nominación a todo eso. La parte, digamos, esa es la parte que más me interesa hoy, es la parte final, ¿no? Cuando la comisión se encuentra con la comunidad indígena en particular. Y ahí lo relato muy brevemente, es una historia muy larga, pero relato brevemente cómo la comisión llega. Yo me imagino que ustedes, los investigadores, colegas que están en la región, les debe pasar algo similar, que la gente, y a mí que también viajo, digamos, como comisionado, pues me pasa, tengo que tener mucho cuidado con eso, por cierto. La gente ve al investigador de la SEP con el chaleco, y pues se imaginan que el Estado llega. La comisión es una institución estatal, pero también es paraestatal, no es exactamente, lo es y no lo es. Esa es la gran paradoja de estas comisiones, ¿no? Es estatal, pero se supone que es independiente. Lo cierto es que uno llega a un sitio y la gente ve la encarnación del Estado, ¿no? Del Estado con patas, literalmente. Y eso fue lo que pasó allá, cuando llegamos en esta comisión en 2 camionetas. Obviamente lo que la gente se imaginó era que había llegado el Estado colombiano, en este caso era la Fiscalía, que sí representa de manera pues muy clara todo esto. Y la gente esperaba efectivamente algo del fiscal. La gente esperaba que el fiscal les hubiera resuelto
el esclarecimiento del caso de desaparición del hijo, en un caso. Entonces ahí hay un tema de las condiciones de modo, tiempo, lugar, etcétera, de contexto explicativo incluso, porque el fiscal intentó explicar lo que había pasado, el señor y la familia pues explicaron también las condiciones de lo que había sucedido, pero el esclarecimiento todavía quedaba en un espacio medio flotante ahí de todos modos. Lo cierto, y aquí es lo importante, es que cuando al viejo le preguntan que por favor me cuenta su historia de violencia, porque el fiscal no preguntó, él no dijo, necesito saber en qué victimizaciones sufrió usted en el contexto del conflicto armado en el año tal y tal. No hizo esa pregunta, él hizo la pregunta de, bueno, cuénteme su historia de violencia, porque si le hace la primera, el señor le dice 3 líneas, ¿sí? Le contesta 3 cosas. Desaparecieron a mi hijo, creemos que somos estos, y fue en estas condiciones. Eso lo hubiera hecho en un párrafo. Pero el hombre, tratando de buscar un relato más grande, hace la pregunta por la violencia, y realmente ahí se desarticula todo porque el viejo comienza a contar prácticamente desde los años 20, cuando él era chiquito, y comenzó a contar una cantidad de cosas que no cabía dentro del protocolo, dentro del formato de la comisión de investigación en este caso. Sobra decir que esta conversación duró 3 horas, en donde intervinieron el señor, que hablaba un español supremamente enredado, y a mitad de la lengua que él hablaba, digamos de su lengua madre, y en un momento determinado los hijos tuvieron que intervenir para poder traducir en términos conceptuales lo que el viejo estaba diciendo. Cuando digo traducir, no es el español, no es de la lengua de ellos al español, sino del concepto de violencia del viejo al concepto de violencia que el fiscal estaba buscando. Era una transmutación conceptual la que se hizo ahí, y ellos tuvieron mucha dificultad, pero era evidente que eran especialistas en esa traducción. Entonces, cuando la información del viejo entra dentro del formato, pues el 90% de lo que él contó quedó por fuera. Después hablamos muchísimo con el fiscal sobre qué iba a hacer con esa información. La fiscalía no tenía nada que hacer con esa información. Me resultó a mí muchísimo más beneficiaria e importante porque al fin de cuentas les estoy contando el cuento. Y ahí viene la gran pregunta: ¿qué quiere decir apropiar? ¿Qué quiere decir la extracción quirúrgica? ¿Cómo el encuentro? Si ayer yo decía que el camino de ida a un sitio, al campo, es tan importante como el campo mismo que llamamos campo, pues ayer nos zafamos un poco de la geopolítica de ese recorrido, de la economía política de ese recorrido, y nos situamos específicamente en lo que sucede en eso que llamamos terreno. Y una de las cosas que sucede ahí es este ejercicio de transliteración. Pues transliteración lo vemos después, pero este ejercicio de recabación quirúrgica y de extracción quirúrgica de la palabra que nosotros llamamos testimonial. Pero hay que decir que esa extracción quirúrgica, como cualquier operación, es una operación de precisión muy específica, que está guiada por una serie de decisiones concretas de lo que la comisión de investigación, en el caso de la fiscalía, yo me atrevería a decir que en el caso de la comisión de la verdad también, está interesada en escuchar. Esto esencialmente lo que quiero decir es que estas comisiones, fíjense que son muy parecidas en muchas cosas. Hay una preocupación por el esclarecimiento, aunque en la Comisión de la Verdad eso se habla mucho. Para mí el esclarecimiento está en la JEP, lo debo decir también, pero nosotros hablamos mucho de eso, ¿no? Entonces, hay una preocupación por el esclarecimiento, hay una relación ambigua con el testimonio, porque el testimonio se asume subjetivo, pero al mismo tiempo no tiene valor epistemológico dentro de ese esclarecimiento, porque el testimoniante en todo caso puede estar equivocado, y eso es parte del problema de la dicotomía entre historia y memoria también. En fin, hay varios parecidos, y la gran pregunta que me queda aquí es que si yo quiero hacer un volumen, digamos de una forma distinta, me disculpan un poco la pretensión también, pero evidentemente nosotros tenemos que problematizar ese encuentro testimonial, que le poníamos ese nombre al comienzo, ¿no? Porque es un encuentro testimonial que está atravesado por aparatos técnicos como la entrevista, que como ustedes de pronto miraron en el otro documento, pues la entrevista es uno de los grandes, si se quiere, modos coloniales, cuando uno se pone a ver un poco la historia de las ciencias sociales y cómo operaron en el África en sus momentos formativos, pues la voz del nativo y la voz del salvaje y la voz del primitivo pues tenía un valor muy peculiar colonial en la configuración de las ciencias sociales en general, ¿no? Por eso está ese texto ahí, para nada más. Pero aquí sigue siendo algo interesante, ¿no? Cómo funcionan y yo creo que aquí muchos de ustedes han hecho ese trabajo y han entrado en contradicciones con eso.
¿Cómo, si lo conecto con las preguntas anteriores, cómo relatar, cuál es el gran relato del Pacífico? Si se puede hablar de algo así, y estaría dispuesto a conversarlo. Cuando tenemos aparatos y tenemos dispositivos y tenemos tecnologías de captación y de captura, la palabra ahí es muy importante, capturar, fotográfica, captura militar y captura de cacería, es decir, a eso es lo que hacemos con el testimonio, ¿no? En cierta forma lo apropiamos y en cierta forma lo colonizamos porque ponemos a la gente, y eso sería motivo de la próxima conversa, ponemos a la gente a decir, pregunto yo, muy políticamente incorrecto, ponemos a decir lo que nosotros queremos oír. Entonces, ahí solamente voy a, para terminar, decir que, digamos, situar varias cosas. El momento del texto es un momento de ininteligibilidad entre el relato del hombre indígena y el relato de la fiscalía. Hay un desencuentro ahí, y ese desencuentro tiene que ver con que ambas formas de enunciar el dolor habitaban lenguajes y, como decía Alejandro ahora, temporalidades y espacialidades distintas. Primero eso. Segundo, decir que todo ejercicio tecnológico de estas cosas implica traducciones del dolor. Entonces, la pregunta que yo me hago es cómo voy a traducir estas largas temporalidades, por ejemplo, y otras cosas distintas también, no solamente los tiempos. ¿Cómo se va a traducir eso? Es decir, con todas las, digamos, suspicacias que la palabra traducción implica, ¿no? ¿Cuáles son más bien las formas de enunciar y cuáles son las teorías del dolor que diferentes comunidades y grupos y personas tienen para enunciar ese dolor? Segundo, el trabajo de la Comisión de Investigación, como la de la Comisión de la Verdad, es un proceso de lo que yo llamo certificación del dolor, e incluso en términos más técnicos, certificación del daño, porque en eso consiste incluso el peritaje. El peritaje es una certificación de un daño en una lengua particular, que es la lengua, pues, dependiendo si es psicológico o antropológico, lo que sea, pero el peritaje es una forma de certificar, de decir, esto sí pasó y esto fue lo que produjo. También me atrevería a decir que el aparatajo comisional, tanto de la Fiscalía con sus diferencias con el nuestro, implicaba una especie de espacio de legibilidad. Nosotros hacemos legible el pasado a través de los protocolos que utilizamos para leer ese pasado. Y eso pues es como cualquier legibilidad, como cualquier lectura, pues hay cosas que quedan dentro de la lectura y dentro de lo legible, y hay otras cosas que se vuelven ilegibles. Y el encuentro con el hombre indígena pues fue un momento de esa ilegibilidad. El fiscal no fue capaz de leer el pasado que el hombre indígena estaba hablando. Y viene también otro término muy importante acá que yo me pongo a pensar mucho, ¿no? ¿Dónde se localiza el dolor? Y la pregunta me la hago todo el tiempo, sobre todo que la semana pasada que estuve enfermo, que me preguntaban, pero ¿cómo le duele? Y yo decía, no, me duele por acá o me duele allá. ¿Y cómo le duele? ¿Le palpita? ¿Es un dolor permanente, cíclico? Sobre eso tengo un cuento, de hecho, que se llama El médico chino, que algún día podría compartirlo. ¿Cómo ponerle un nombre a eso? Incluso en el cuerpo propio, ¿no? Cuando uno le duele algo que piensa que es el estómago, pero realmente es un dolor reflejo del colon, como me pasa a mí, y he comenzado a entender que también hay dolores reflejos y ecos de dolores. Y cuando hago esa transmutación a la reflexión sobre una sociedad, me pregunto dónde está, cuando uno dice, me duele Colombia, por efectos de una catástrofe, por ejemplo, ¿qué es lo que exactamente uno quiere decir con me duele Colombia? ¿Qué es exacto? ¿Cuál es la Colombia que duele? ¿Quién es el tercera persona del plural que es nosotros, que nos duele Colombia? ¿Cuál es ese lugar? Y toda esa variedad de cosas le llamo localización. Creo que sí, creo que en las formas como la comisión nomina el pasado, certifica y hace esa intermediación técnica, lo que hace es localizar el dolor y el sufrimiento en un punto concreto. Y ese punto se llama, por ejemplo, violaciones a los derechos humanos. Así de sencillo. El término localiza el dolor social en un punto. Y eso tiene ventajas y desventajas. Otro tema muy importante que yo me imagino que puede ser archipolémico también, a mí me encantaría tener estos debates, entre otras cosas, con los colegas, porque yo sí estoy convencido de que una comisión de verdad es una forma de social de administración del pasado. Suena súper relativista, yo sé, sobre todo para una institución que dice que hace esclarecimiento de la verdad absoluta, total y verdadera,
pero lo que sí es cierto es que cuando uno se pone a ver el dispositivo transicional, las jerarquizaciones del conocimiento, el hecho de que de los territorios se extraigan los datos y que en los centros bogotanos se produzca la teoría, por ejemplo, porque es una jerarquización de ese tipo lo que hay acá. La Comisión de la Verdad en Colombia reproduce las jerarquizaciones de las producciones de conocimiento más ortodoxas que uno se pueda imaginar en última instancia. El testimonio fluye de la comillas periferia, porque yo creo que la palabra periferia sigue siendo importante, de la periferia administrativa circula hacia adentro de los centros, y muchos de los debates de los territorios es, y nosotros cómo jugamos en esa vaina, y tienen toda la razón, de hecho, y sobre eso yo tengo también mucho interés en ver cómo se redactaron estos informes. Entonces, aquí hay un sistema que administra, no estoy diciendo que sea el Big Brother, pero que hay un sistema que administra el pasado, que le pone nombres, que lo cataloga, que lo administra, que lo hace legible, que lo certifica, que lo reconoce, que lo apropia, que lo extrae quirúrgicamente. Eso es un proceso administrativo. Y uno podría decir que la responsabilidad del plenario, incluso buena parte de esa administración recae, y por efectos también de eso que aparece ahí, pues también los funcionarios y las personas que trabajan dentro de la comisión. Con esos elementos yo creo que pararía. El tema de la apropiación es fascinante, cómo las sociedades apropian los dolores sociales en función de proyectos políticos de una u otra cosa. Ejemplos hay millones. En la India, después de la partición del 47, las violaciones masivas que se hicieron hinduistas y musulmanes en el momento de la partición, pues fue constitutivo del nacimiento de la nación de Pakistán y de la India como naciones independientes, y esos dolores de esas mujeres que se convirtieron en silenciosos, y eso tiene que ver todo con lo indecible y una cantidad de cosas fascinantes también, pues sí, se configuraron en elementos para precisamente la apropiación estatal, indistintamente si hizo parte de proyectos políticos o de procesos electorales o formación de partidos, pero hay apropiaciones de esos dolores en la medida en que alguien se abroga el derecho de hablar por otros, ¿no? En la medida en que yo digo, yo hablo por la víctima, yo me estoy apropiando del dolor de la víctima. Y aquí el volumen voces en eso es complejo, porque por eso nosotros nunca quisimos, digamos, presentar a los otros, decir que hablen en sus propios términos, pero nosotros finalmente colonizarlos. Yo creo que ahí hay un balance muy, muy difícil entre la historia de la persona y las maneras como acogemos esa historia, precisamente para no caer en esas apropiaciones. Pero es una pregunta permanente, y estoy seguro que es una pregunta que ustedes se hacen todo el tiempo como investigadores y como funcionarios, y yo me la hago todo el tiempo como funcionario finalmente y como académico. Bueno, con esos elementos yo creo que termino, era un poco poner en el centro ya no tanto el camino de llegada al campo, sino el campo mismo, lo que sucede ahí. Y lo primero que sucede ahí es una interacción oral que está intermediada tecnológicamente a través de la grabadora, a través del protocolo, a través de la entrevista. En las próximas sesiones me gustaría profundizar en algunos aspectos de ese ahí, por ejemplo, en la transcripción específicamente, o la transliteración, pero lo dejamos para después. Por el momento solo todo esto es como para reflexionar sobre las implicaciones que tiene un volumen testimonial. Y por eso sigo insistiendo en testimonial más que en voces. Es un volumen donde ahí están atravesados los testimonios indistintamente de cómo definamos las voces. Y con eso me quedo callado, Natalia. Gracias a ustedes también.